Bien, buenas tardes, estimados alumnos del curso de bienes. Sean ustedes bienvenidos entonces, como siempre, a su clase de hoy, miércoles 9 de septiembre, día o, mejor dicho, hora que vamos a dedicar a revisar al menos cuáles eran las respuestas idóneas o pertinentes que se esperaban para nuestra solemne que hemos realizado en el día de ayer. Les he colocado aquí al comienzo de su solemne los objetivos, porque en el fondo marcan hacia dónde van las preguntas y que son los objetivos de la asignatura. Examinar el marco jurídico que regla el régimen de bienes, la propiedad, conceptualizar los bienes y clasificarlos, exponer el concepto de propiedad y sus diversos tipos, y asimismo desarrollar los modos de adquirir el dominio que ya sabemos, todavía no los hemos visto todos, ¿cierto? Pero hasta dónde va, sí ya tenemos algo claro de cómo funcionan estos modos. La primera pregunta era una pregunta de regulación. ¿Cuáles son las normas que regulan la propiedad en Chile? Aquí lo importante para mí era que, tal como habíamos conversado al comienzo de nuestros estudios, hay que identificar claramente qué normas son las que a nosotros en nuestra clase nos permiten conocer acerca de la propiedad. Y sin duda que la primera de ellas es la Constitución. Por lo tanto, había que mencionar en esta respuesta que la Constitución es la primera norma sobre regulación de la propiedad y tenemos que ver, en primer lugar, el artículo 19, número 23, que tiene que ser mencionado, por supuesto, y señalar que allí se consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Así dice el artículo 19, que la Constitución asegura a todas las personas. Número 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Porque eso genera de inmediato una relación, primero con los bienes que son apropiables en Chile por regla general y también con el modo de adquirir, ¿cierto? Que es importante. La segunda norma que había que mencionar aquí era artículo 19, numeral 24. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Y aquí, en especial, indicar que solo la ley puede establecer el modo de adquirir. ¿Por qué era tan importante eso? Porque ahí es donde está el principio de reserva legal del modo de adquirir, ¿cierto? Solo la ley puede crear los modos de adquirir. En tercer lugar, en esta había que nombrar al Código Civil, que es el que establece cuáles son esos modos de adquirir y establece también la propiedad en su concepto, en sus características, en sus atributos. Por tanto, el Código Civil no podía dejar de ser mencionado. Y para algunos que a lo mejor han indagado más allá, también podríamos decir que estaba el decreto ley 2695, también que se refiere, por ejemplo, a la regularización de la pequeña propiedad de raíz. A lo mejor algunos podrían haber mencionado la ley sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual, que también son normas que regulan la propiedad de estos bienes especiales, ¿cierto? Con eso yo ya me daba satisfecho, al menos con la Constitución, dice un número 23, dice un número 24, y Código Civil ya, entonces, podía yo entender que había una respuesta cercana a la proximidad ideal. Bueno, luego la segunda pregunta decía relación con el concepto de bien. ¿Es un concepto pacífico? Dijimos que no, que efectivamente el concepto de bien, primero no existe legalmente, no hay una definición en el código de qué debemos entender por bien, sino que lo hemos extraído nosotros desde el concepto amplio de cosas y hemos tenido que llegar al concepto de bienes haciendo una depuración. Por ejemplo, eliminando primero las personas, luego agregando el que deben ser útiles y deben ser apropiables. Pero hemos dicho que efectivamente la doctrina no está todavía
totalmente de acuerdo en cuál deba ser el concepto de bien. En especial por estos bienes que por ejemplo, se desprenden de la persona y ganan cierta autonomía, como los órganos del cuerpo. Así que hacia allá enfocaba esa respuesta. Tercera respuesta de pregunta en desarrollo, que diferencia a una universalidad jurídica de una de hecho. Aquí, primero, obviamente, lo importante era entender que esto es una pregunta comparativa. Yo no estoy preguntando el concepto de qué es una universalidad jurídica y qué es una universalidad de hecho, sino que estoy preguntando por lo que diferencia una de la otra. Y las diferencias eran dos. La primera es el contenido o composición de la universalidad. La universalidad de hecho está contenida de un conjunto de bienes singulares. Hay activos solamente en una universalidad de hecho, en tanto que el contenido de una universalidad jurídica no solo comprende los activos, sino también las relaciones jurídicas activas y pasivas. ¿Ven? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia que yo espero esté en esta respuesta es quién determina el destino de esos bienes que contienen la universalidad. En el caso de la universalidad jurídica, el destino está determinado por el legislador. Por ejemplo, la herencia. En el caso de la universalidad de hecho, el destino está determinado por el titular de esos bienes. Por eso ahí podemos encontrar, por ejemplo, las explotaciones y también las colecciones, que son dos formas de universalidad de hecho en que el titular de esos bienes decide a qué los destina. Allí con discusión, por ejemplo, el establecimiento comercial, establecimiento de comercio. Vayamos al verdadero y falso. Es importante entender en primer lugar que lo que aquí se coloca es una afirmación. Es una expresión que constituye una verdad que puede ser considerada para algunos falsa y para otros ser verdadera, dependiendo de lo que se haya estudiado. La posesión regular exige un tiempo de 2 años para los muebles y de 10 años para los inmuebles. Esta pregunta decía relación con la clasificación de los bienes, ¿cierto? La primera clasificación de las cosas corporales distingue entre bienes muebles e inmuebles. Y dijimos que hay una serie de diferencias que a lo largo del código el legislador va haciendo entre bienes muebles y bienes inmuebles. Y una de ellas se refiere a la posesión regular. Entonces, en la posesión regular, efectivamente el artículo 2508 señala que para los muebles se exigen 2 años, pero para los inmuebles se exigen 5 años. Cuando es posesión irregular son 10 años. Entonces aquí tenía que colocarse que es falso porque los inmuebles solo necesitan 5 años de posesión regular. ¿Ven? Y ahí entonces tenían la respuesta para decir que esta afirmación era una afirmación falsa. Bien, seguimos entonces avanzando y nos vamos a la segunda. Un bien puede ser a la vez consumible objetivamente y fungible subjetivamente. Claro, pues. Esta era absolutamente verdadera porque, por ejemplo, uno se come una manzana que es objetivamente consumible y fungible subjetivamente porque para mí, por ejemplo, en este caso el consumo
da lo mismo. Cualquier bien es reemplazable. ¿Ah? Y desde este punto de vista, la fungibilidad y la consumibilidad no son conceptos opuestos. ¿Ah? Pueden coexistir. Vayamos a lo siguiente. Vamos entonces a la afirmación 3. Los bienes nacionales de uso fiscal pertenecen a la nación toda. Pero por supuesto, si tanto los bienes nacionales de uso público como los bienes fiscales tienen por dueño a toda la nación. Aquí, obviamente que la impresión pertenecen. Ahí está el sentido de propiedad, ¿cierto? El uso de la cosa se traduce en, hay una letra, en el aprovechamiento de los frutos naturales y civiles. Esta era claramente falsa, ¿cierto? Ustedes lo saben, porque el uso de la cosa entonces se traduce en utilizarla para su destino natural o para el cual se adquirió. Eso es el uso de la cosa. Cuidado con decirme que eso es... perdón. Aquí la afirmación parte diciendo el uso de la cosa. Alguien me podría decir, pero es que lo que se traduce en el aprovechamiento de los frutos naturales y civiles es el goce. Y yo le diría, sí, pero ¿y el uso qué es lo que es? Porque la afirmación parte por el uso. El uso de la cosa se traduce y de ahí viene la parte de la afirmación falsa. Entonces ahí es donde usted cambia. ¿Se traduce en qué? En utilizarla para su destino natural o para el cual se adquirió. ¿Ven? Entonces ahí tenemos también ya una respuesta. Vamos a la quinta. Por la autonomía de la voluntad se llega a la conclusión de que las cláusulas de prohibición de enajenar son nulas. Por supuesto que esta es falsa, porque dijimos que las cláusulas de prohibición de enajenar primero son debatidas en la doctrina, ¿cierto? Y cada una da argumento. Las que dicen que son válidas lo dicen por la autonomía de la voluntad. Las que dicen que son nulas lo dicen por el principio de la circulación de la riqueza. Entonces, por la autonomía de la voluntad se llega a la conclusión de que las cláusulas de prohibición son válidas, no nulas. Ahí tenemos entonces nuevamente una respuesta más. Vayamos a la final. Esto era en relación con las universalidades. ¿Se acuerdan? La cuota identifica a nuestro Código Civil como un seguidor de la tesis francesa de la comunidad. Falso. Recuerden que vimos dos tesis. Solo de la cuota identifica a nuestro Código Civil como un seguidor de la tesis romana, que involucra o envuelve, como ustedes quieran colocarlo, el concepto de cuota. ¿Cierto? Que se opone a la tesis germana que no considera el concepto de cuota. Tenemos ahí ya resuelta esa parte entonces de la solemne. Vayamos a los casos. Los casos siempre nos ayudan a producir un poquito de aplicación de lo que estamos analizando. Y el caso nos plantea aquí lo siguiente. Don Jacinto Vega posee 2 hectáreas cuyo límite sur es el río Aconcagua. Esta zona tan golpeada por la sequía, ¿cierto? Hacia el norte de la ciudad de Santiago. Producto de los efectos que el cambio climático está produciendo en la zona, casi todas sus siembras riberanas se han secado y ya este año no hubo agua del río. Como el lecho está seco, se dispuso a construir en esa zona un granero para guardar el poco forraje que va quedando. Al pasar por allí, un inspector lo ha multado
señalando que él no puede construir sobre el lecho del río, dado que las aguas son un bien nacional de uso público y por lo tanto tal terreno no le pertenece. Entonces, usted, que es el vecino de don Jacinto, le dice, primero, no tiene que preocuparse porque esa tierra está seca y por esa razón ahora les pertenece. Usted inmediatamente, ¿en qué está pensando? Está pensando en accesión. Ese es el modo de adquirir que tiene en la mente. Sabe que existe la accesión de inmueble a inmueble y esa le podría ayudar, sobre todo cuando hablamos de la situación del aluvión. El aumento imperceptible de la ribera por el lento descenso de las aguas. Por lo tanto, alguien podría decir, sí, tiene razón la 1. Veamos la 2, que deben ir juntos a la Dirección General de Agua y solicitar los derechos de agua. ¿Para qué si no estamos hablando del agua? El agua se secó. De hecho, no tiene ningún sentido pensar en la tierra y pensar en el agua. El agua ya se fue. No es un problema para el planteamiento jurídico. Esa agua ya está seca. Lo que estamos pensando es qué pasa con la tierra que quedaba en ese lecho. Por lo tanto, esta no dice relación con el problema. El problema de la sequía es un problema país que no tiene que ver con la tierra. ¿Cierto? Y luego queda el tercero, que en terreno fiscal no es posible la ocupación. Es como decir, cuando usted construyó su granero allí, que habría procedido a una ocupación, no podía porque era terreno fiscal. Pero el legislador dice en el 590 que la ocupación no procede respecto de bienes inmuebles. ¿Por qué razón? Porque todo inmueble que no tenga dueño, es del Estado, ¿cierto? Son del Estado de Chile. Pero aquí sí tenemos dueño, porque sí tenemos una norma que nos permite hablar, en este caso, de efectivamente una aluvión, que es lo que nosotros analizamos allá. Veamos entonces para recordar lo que nos dice la ley. Se llama aluvión 649 el aumento que recibe la ribera del mar de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Entonces, sabemos que en este caso tenemos ya una posibilidad de dar respuesta a don Jacinto y ayudarlo en esta labor. Ahí tiene, accede por aluvión. Si no han colocado el artículo, no importa, pero lo importante es que al menos el tema sí haya estado. Entonces, no le podemos poner rojo porque tenemos que ponerle, ahí está, le vamos a colocar un color mejor verde como respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Ahí tenemos. Bien, esa es la respuesta definitiva. Veamos si está entre las respuestas. Aquí está. Entonces vendría siendo solo 1. Respuesta correcta. Veamos el segundo caso. Dice, usted ha sido convocado para explicar las implicancias que tendría una nueva constitución en el derecho de propiedad. Casi al inicio de la charla, Gloria Celis, secretaria ejecutiva, le pregunta si en la actualidad puede vender ella su propiedad a cualquier persona que aún está con deuda hipotecaria. Entonces ella todavía está pagando el dividendo y la puede vender.
Agrega que un amigo le ha comentado que mientras no pague ella todo el crédito, la casa no es de ella. Eso fue lo que le dijo un amigo. Usted le pregunta, indagando, si ella actualmente ocupa la casa. Ella responde que sí, que le entregaron las llaves cuando fue a la notaría a firmar el crédito hipotecario. Ante lo anterior, usted informa lo siguiente. ¿Qué informa usted? Dice, no estando pagado la totalidad del precio, aún no se puede vender. Usted inmediatamente dice que este tema se relaciona con la tradición de inmueble, ¿cierto? Como abogado, como abogada, ya está pensando entonces en esta figura y dice, aquí hay un problema de tradición. Entonces, no estando pagado la totalidad, aún no se puede vender. Y usted que recuerda que la tradición permite adquirir el dominio desde que el inmueble está inscrito, entonces la pregunta sería en este caso, ¿es efectivo que porque no tenga pagado el precio no se puede vender? En verdad no es una razón, porque el pago del precio no determina la transferencia del dominio del inmueble. ¿Cierto? Así que en ningún caso esa podría ser una respuesta. Lo que determina la transferencia es la inscripción, es decir, que el inmueble esté inscrito. Por tanto, ya sabemos que esa no podría proceder. Ahora, si ya está inscrito, operó el título y el modo, aunque no esté pagado el precio. Ahí ya nos acercamos al efectivamente el sistema de título y modo, porque efectivamente ella ya firmó y si está inscrito, le dice usted, habría operado el modo, aunque no esté el precio y por lo tanto podría vender. Y el inmueble estando inscrito ya se puede vender como propio. Por lo tanto, las dos podríamos decir que nos parecen que son razonables. Esto es cierto, es efectivo. Esto es efectivo. Porque así lo dice nuestro sistema. Artículo 686, ¿cierto? Y este artículo también así es lo mismo. Artículo 686. Habiendo operado el modo, que es la inscripción, entonces estaría efectivamente. Por lo tanto, la alternativa que nos queda aquí es 2 y 3. Bueno, es en verde porque son respuestas que dan con la respuesta final. Bien, ¿se fijan? Era una prueba bastante simple, así que espero que les haya ido bien, pero que nos permite jugar un poco con esta dinámica. ¿Cuál es la demostración de la prueba? ¿Qué evidencia? Las pruebas siempre, las evaluaciones siempre son evidencia. La evidencia de que el alumno, en este caso, ha alcanzado a comprender efectivamente la importancia de la propiedad, cómo está regulada, qué clases de características reviste que le permiten clasificarla, para finalmente señalar que la propiedad, que tiene sus facultades de uso, goce y disposición, tiene una forma de adquirirla. Esa forma de adquirirla son los modos de adquirir el dominio, entre los cuales, los que hemos visto nosotros, está la ocupación, la accesión y la tradición. Y en relación con esos puntos, entonces, decía relación esta prueba. Bien, bueno, esperamos ya la próxima semana tener entonces ya revisada esta primera evaluación, este primer ejercicio. Espero que hayan visto también el taller de la semana pasada. Bien, así que en nuestra próxima clase entonces retomaremos en la tradición, que nos falta ver todavía la tradición del derecho real de herencia y de los derechos personales. Bien, a cuidarse, a tener presente que
obviamente la salud es lo importante. Ya sabemos que las cosas, de repente los números no se mueven muy bien y vienen las fiestas de la patria y queremos que usted se cuide mucho, que cuide a sus padres, que cuide a sus abuelos, que cuide a sus hermanos, a sus seres queridos. Deseándoles, por supuesto, que tengan unas buenas fiestas patrias si no nos encontramos, porque en verdad no me recuerdo en este instante si tenemos libre o no la semana del 18. Si no la tenemos libre, nos encontraremos la próxima semana. Si tenemos libre, entonces desearle que se cuide mucho en este tiempo. Nos vemos, pues, que esté muy bien.